Hace 10.000 años. Durante miles de años, el ser humano no fue el cazador dominante. Era débil, no tenía garras, no tenía colmillos, y aún así, cazaba animales que hoy nos parecerían imposibles. Bestias enormes, depredadores mortales, criaturas que podían matar a un hombre en segundos. Esta no es una historia moderna, es la historia de cómo cazaban nuestros antepasados, cuando sobrevivir significaba enfrentarse cara a cara con animales que hoy ya no existirían, o que nadie se atrevería a cazar así. Y lo más inquietante es que no usaban armas modernas, usaban el cuerpo, la resistencia y una estrategia que aún hoy sorprende a los científicos. Esto no es una leyenda, así cazaban antes. El mundo antiguo en el que vivían. Hace decenas de miles de años, África era un mundo brutal. La sabana era más salvaje, los ríos eran impredecibles y cada día podía ser el último. No existían aldeas seguras, no existían cercas, no existía ayuda externa. Cuando caía la noche, los sonidos no eran grillos, eran rugidos. El grupo humano vivía sabiendo que algo los observaba. Y aún así, al amanecer, salían a cazar, porque si no lo hacían, el resultado era simple: hambre, debilidad y muerte. ¿Quiénes eran estos cazadores? Los antepasados de la tribu Hadza no eran agricultores, no eran pastores, no eran sedentarios, eran cazadores-recolectores puros. Cada día era una ecuación de riesgo. ¿Vale la pena cazar hoy? ¿Tenemos suficiente energía? ¿Qué animales hay cerca? No podían permitirse errores. Un error significaba una pierna rota. Una pierna rota significaba quedarse atrás. Y quedarse atrás significaba no volver. Por eso, su conocimiento del entorno era casi sobrenatural. Podían leer el suelo como un mapa, reconocer huellas con horas de antigüedad, saber si un animal estaba nervioso solo por cómo rompía una rama. La caza no era improvisada. Antes de una cacería, el grupo observaba en silencio. El viento era clave. Si el viento traicionaba al grupo, todo estaba perdido. También observaban huellas superpuestas, marcas de arrastre, restos de vegetación mordida, excrementos aún tibios. Una cacería podía comenzar sin correr, sin ruido, sin armas levantadas. A veces el animal caminaba tranquilamente, mientras ya estaba condenado. La caza por persistencia fue una de las armas más letales del ser humano primitivo. No era violenta al inicio, no era rápida, no era espectacular, era lenta, implacable y psicológicamente devastadora para la presa. El grupo elegía un animal grande: antílopes, ñus, cebras, jabalíes grandes. No atacaban de inmediato, simplemente lo seguían. El animal corría, se detenía, escuchaba. Los humanos aparecían otra vez. No gritaban, no corrían desesperados, solo avanzaban, kilómetro tras kilómetro. El animal sudaba por la boca, los humanos sudaban por todo el cuerpo. Ahí estaba la diferencia. El cuerpo humano está diseñado para resistir, para disipar calor, para avanzar cuando otros colapsan. Horas después, el animal empezaba a fallar, sus patas temblaban. Su respiración se volvía caótica, sus ojos perdían enfoque y entonces caía. El momento final. Pero el final era el momento más peligroso. Un animal exhausto no está vencido, está desesperado. Un jabalí podía embestir con los últimos restos de fuerza. Un antílope podía lanzar una patada mortal. El grupo se acercaba con cuidado. Las lanzas no eran lanzadas al azar. Buscaban zonas específicas: costillas, cuello, abdomen. Un error podía significar una cornada directa al pecho, y nadie podía ayudar a un herido grave. Los jabalíes, una pesadilla con colmillos. El jabalí salvaje no huía como otros animales. Atacaba. Sus colmillos podían abrir un muslo en segundos. Muchos restos humanos antiguos muestran heridas compatibles con jabalíes. Por eso, la caza de jabalí
Era una prueba de valentía absoluta. El grupo se organizaba. Unos provocaban, otros bloqueaban rutas. Uno atacaba cuando el animal bajaba la cabeza. El silencio era total. Un grito podía provocar el caos. Cuando el jabalí caía, nadie celebraba de inmediato. Primero se aseguraban de que estuviera muerto. Los búfalos, la fuerza que no perdona. El búfalo africano era una bestia de guerra. No huía fácilmente, no se asustaba con facilidad, recordaba rostros. Un búfalo herido podía seguir a un humano durante horas solo para embestirlo. Cazar uno era casi una sentencia de muerte anticipada, pero también significaba comida para muchos días. Cuando el grupo decidía cazar un búfalo, todos sabían el riesgo. No era una cacería, era una apuesta con la muerte. Cuando el humano era la presa. Los depredadores no siempre huían del ser humano. Al principio lo observaban, aprendían sus rutas, sus horarios, sus debilidades. Un grupo humano distraído, un niño rezagado, un cazador herido. Eran oportunidades. Cuando un depredador comenzaba a cazar humanos, la relación cambiaba por completo. Un león que probaba carne humana no se detenía fácilmente. Aprendía que el ser humano era lento al dormir, vulnerable al amanecer, débil cuando se separaba del grupo. Y eso lo convertía en una amenaza directa, no solo para un individuo, sino para todos. Entonces el grupo actuaba, no por orgullo, no por valentía, no por demostrar poder, por supervivencia. Rodeaban al animal, encendían fuego, golpeaban piedras, gritaban de forma coordinada. No para asustar, sino para confundir. El fuego no era solo luz, era una barrera psicológica. El ruido no era caos, era estrategia. No era una caza tradicional, era una confrontación directa. Una guerra corta, intensa y peligrosa. Si fallaban, el animal volvería. Si ganaban, el grupo podía dormir una noche más. Y sí, existen pruebas arqueológicas claras. Huesos de grandes felinos con marcas de armas humanas, no por deporte, no por trofeo, por necesidad absoluta. Los animales extintos. Antes de todo esto, el mundo era aún más hostil. Mucho antes de los animales que hoy conocemos, existían criaturas que parecían imposibles. Elefantes prehistóricos enormes, mucho más grandes que los actuales. Hipopótamos gigantes, capaces de destruir campamentos enteros. Depredadores con colmillos tan largos que podían atravesar huesos con un solo movimiento. Nuestros antepasados convivieron con ellos, no los cazaban a diario, no los buscaban activamente. Pero cuando el hambre apretaba, o cuando uno de estos animales se convertía en una amenaza, actuaban. Y no lo hacían con fuerza bruta, sino con inteligencia. Elegían el terreno. Pantanos donde el peso jugaba en contra del animal. Barrancos donde una caída era mortal. Terreno blando donde el agotamiento llegaba antes. El desgaste era la clave, no horas, a veces días. El animal se cansaba, se aislaba, perdía movilidad. Y entonces el grupo atacaba, generación tras generación. Estas cacerías cambiaron el equilibrio del mundo. No fue un solo grupo, no fue un solo momento. Fue un proceso lento, que terminó borrando a estas criaturas del planeta. Nada se desperdiciaba, cada animal cazado era un acontecimiento. Nada se tiraba, nada se despreciaba. La carne alimentaba al grupo durante días. La grasa era energía pura, vital para sobrevivir. Los huesos se convertían en herramientas, puntas, cuchillas. Las pieles protegían del frío, del viento y de la noche. Incluso los tendones tenían valor, incluso los dientes. La caza no era un acto impulsivo, no era violencia sin sentido, era cálculo, era planificación, era respeto por lo que se había quitado. Matar significaba responsabilidad, porque si se desperdiciaba, el precio se pagaba con hambre. El costo humano. Muchos cazadores nunca llegaron a viejos. No porque fueran imprudentes, sino porque el cuerpo tiene límites. Las rodillas se rompían, las espaldas cedían, las heridas se infectaban. Una caída podía ser el final. Una mordida pequeña podía convertirse en muerte lenta. Las cicatrices contaban historias silenciosas.
Encuentros fallidos, escapes imposibles, errores que casi cuestan la vida, pero aún así salían a cazar, porque quedarse quieto significaba debilitarse. Y debilitarse era morir lentamente. El riesgo era constante, pero la inacción era peor. El legado. Hoy, la tribu Hadza conserva fragmentos de ese conocimiento ancestral, no como espectáculo, no como tradición vacía, sino porque esas técnicas funcionaron durante miles de años. La cooperación por encima del individuo, la resistencia por encima de la fuerza, la inteligencia colectiva por encima del impulso. Ese legado no vive en armas modernas, vive en la forma de moverse, en la forma de observar, en la forma de decidir cuándo actuar y cuándo no. Antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la historia escrita, el ser humano fue cazador, no por elección, por necesidad. Cada paso que dieron esos antepasados, cada riesgo asumido, cada cacería peligrosa, es la razón por la que hoy estamos aquí. Respirando, mirando el mundo con curiosidad, recordando, aunque no lo sepamos, que alguna vez sobrevivir fue el mayor acto de valentía.